Hola, mi nombre es Daniel Hernández Pichal, soy alumno del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Servicios número 272, soy alumno del sexto grado Grupo B. Este es un video sobre la materia de filosofía, donde veremos el tema de entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. ¿Qué elementos influyen en mis acciones? Voluntad. Según Kant, es la capacidad para fijar fines que constituyen para el arreglo a principales fundamentos para determinar la capacidad desiderativa. Y para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza de la naturaleza o el cosmos. Es ciega e irracional. Lo que quiere es querer, es decir, que se quiere y se acepta a sí misma y se desea para desear, haciéndolas imparables. La voluntad es lo que nos mueve y nos hace desear algo, y nos provoca sufrimiento al no tenerlo. Al obtener lo deseado nos lastimamos y buscamos algo nuevo, provocando nuevamente el sufrimiento. Lo constante en la voluntad es el deseo, ya que la misma es quien pone las presentaciones delante de nosotros. Deliberación. Para Sócrates, la deliberación era dialogar con sus interlocutores para evaluar sus creencias y encontrar la mejor opinión. No se impone ninguna opinión, pero se tiene que conocer las contracciones y exigir coherencia y razonabilidad. Se asumen las verdades, las cuales dependen de creencias que no son demostradas del todo ni iguales para todos. En el caso de los sofistas, fueron quienes pusieron en práctica la deliberación, ya que debatían sobre diferentes asuntos políticos, siendo así que los sofistas sabían hablar y defender sus opiniones ante una democrática asambleía, ya que así era su forma de gobierno. Para Aristóteles, la deliberación es el proceso psicológico que conduce a la decisión para llevar a cabo una acción determinada. Así, el punto final de la deliberación es una decisión. Condición social e histórica son aquellos factores que determinan el desarrollo de una sociedad basándose en los acontecimientos que han ocurrido en el pasado. Las condiciones se caracterizan por ser racional en una parte y del otro lado por permanecer a un grupo de ser vivo. Generando la utilidad de las ciencias sociales, la filosofía pierde materialidad y contenido real. Se puede extender en esta línea lo que decía Kant acerca de lo que los pensamientos sin contenidos están vacíos, los principales filósofos y valores éticos con los de libertad, la justicia o el bien común. Los mismos derechos humanos se deben historializar, analizarlos, valorarlos o confrontarlos. ¿Cuáles son las restricciones de la libertad? Cultura. Se identifica de manera fundamental que el ser humano es un ser de subjetividad y de símbolos. Por sus comportamientos, su sentido de pertenencia frente a otros actores, sus promesas, sus afectos, etc. Se da por entendido que manipula exteriormente y muchos dependen de la coherencia entre la vida material, concreta y la vida simbólica representacional, como elementos interdependientes de un todo. Iusnaturalismo se define como una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Su origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas, sosteniendo que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el hecho de ser justamente seres humanos. Alineación humana es el proceso por el cual padecemos lo que deja de ser nuestro para volverse contra nosotros, el valor de lo que producimos y de lo que somos, la riqueza que generamos, la fuerza que aplicamos, todo esto se nos vuelve no solo ajeno, sino inverso y adverso. Nuestra fuerza termina siendo la del poder con el que se nos domina, con el que se nos explota, con el que se nos oprime y reprime, con el que se nos controla y disciplina. Alineación mental es una alteración tal de las facultades mentales que el individuo no tiene plena conciencia de los actos o hechos de lo que es autor. ¿Cómo nos satisfacemos los seres humanos a nuestras necesidades? Autoconciencia es un proceso en el cual obtenemos conocimiento acerca de uno mismo en un momento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse.
Realización humana según José Ortega y Gasset. Dentro de su filosofía da a entender que nosotros somos el resultado de nuestro entorno, y entre ambos hay una unión indisoluble, y en la cual la propia circunstancia de cada individuo condiciona su vida. Ortega y Gasset da el paso al racionalitivismo y se opone al racionalismo y al vitalismo en lo referente a su concepto de yo. Teoría de la motivación de Abraham Maslow. Teoría que define una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que a medida que a los individuos van satisfaciéndose las necesidades más básicas, los individuos desarrollan necesidades y desean más elevarlos. Estas necesidades se agrupan en distintos niveles formando una pirámide, como se ve en el ejemplo de la imagen. Trabajo. En el proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media, regula y controla el metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. ¿Cuál es el fin de los últimos actos humanos? Libertad. La libertad estótica consistía en abrazar estrechamente el hecho, mientras la libertad expicturea, el contrario, consiste en poder siempre en cualquier momento romper con el hecho. En el caso de Aristóteles, a libertad se reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional en frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso la facultad de actuar según decisión que haya tomado. Para Baruch Spinoza, se llamará libre aquella cosa que exista por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. Esta cosa es Dios. En el caso de Kant, es la capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar según leyes de otra índole, que la naturaleza, esto es según leyes que se ha dado por su propia razón. Libertad equivale a autonomía de voluntad. La palabra libertad tiene para Bergson dos sentidos posibles. Por un lado puede ser entendida por libertad desde ese punto de vista con la moralidad. Entre otros sentidos significa elección y es sinónimo de libre albedrío. En el concepto de la felicidad, según Sócrates, como la mayoría de los filósofos griegos, la felicidad es el objetivo principal de la existencia. La felicidad que se alcanza mediante el engaño o la producción de sufrimiento ajeno es indigna, solo que la felicidad que se alcanza por el camino recto, por la vida de la virtud, es digna de ser. Aristóteles afirmaba que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser la consecuencia de su finalidad. La virtud humana no es del cuerpo sino del alma, así que la felicidad será una actividad del alma. Gracias por ver el video. Espero que estos conceptos sobre los filósofos les haya servido de algo. Gracias.